Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de presentación de la asignatura de clima laboral. Em, la verdad que es una hora rara para poder presentaros y poder estar presentes en la sesión, pero bueno, no os preocupéis porque para eso están las grabaciones. De hecho, estoy yo sola. Así que nada, bueno, pues si tenéis alguna duda a partir de esta sesión, lógicamente, pues podéis hacerlo a través de los foros habilitados para ello en el aula, o también a través de las foros de tutorías telefónicas, que aunque luego lo repetiremos otra vez, yo lo he puesto varias veces en el aula. Estoy de tutorías los miércoles de 5:30 a 7. Bueno, pues como os decía, bienvenidos a todos. Es un placer bueno, teneros como alumnos este año. Sois además un grupo numeroso y bueno, con ganas de conoceros, de que aprendáis y, como os decía en el mensaje de bienvenida, de que os llevéis una mochila cargada de experiencias. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es compartir el aula para que podamos verlo ya pues directamente sobre el aula. Podamos ver sobre el aula Esperaros que tenía aquí, estaba probando una cosita. Cojo vuestra aula y empezamos a trabajar sobre ella. Más que nada porque aquí es donde más se ve el tema. Bueno, el aula, como veis, tiene una parte inicial de todos los foros, es lo que os decía, el tablón de anuncios, ya lo conocéis porque veis un semestre entero, es donde publicamos todas las informaciones, el equipo docente. El foro de estudiantes donde os podéis comunicar vosotros, y el foro de tutorías es donde me podéis hacer las preguntas que necesitéis, ¿vale? Entonces, eso por un lado, y luego pues me gusta siempre meter material complementario. Este material complementario, o sea, como sabéis, tenéis una carpeta, tenéis el manual en PDF, pero a mí me gustaría sobre todo que trabajaseis con el tema de las transparencias, ¿vale? O sea, las transparencias para mí es la parte más importante de la asignatura, es aquello en lo que luego se va a centrar el examen, en aquello en lo que se va a centrar las actividades. Entonces, bueno, principalmente a mí lo que me gustaría es que descargarais esas transparencias, que las habilitarais adecuadamente, que las leyerais y bueno, incluso también pues si os apetece y me lo decís, pues incluso podemos hacer alguna sesión un poquito de repaso de lo que dice las transparencias, ir abriéndolo y colgarlo, ¿vale? O sea que si veis que tenéis dudas, preguntas, os cuesta un poquito seguir las transparencias y saber de lo que se está hablando, pues no tendría ningún problema en hacer una sesión. Si podéis estar fenomenal, sino grabarla y un poco repasar esas transparencias que os comento. Entonces, ¿qué tenemos? Pues las 4 primeras clases, bueno, se llaman así transparencias, está más enfocado a la parte de clima laboral. Y luego también tenéis aquí 2 modelitos que he querido compartir con vosotros, que es pues 2 modelos reales de clima laboral en un par de empresas, pues para que tengáis también modelos, porque muchas veces lo que nos pasa es que cuando acabamos o cuando tenemos hecho una encuesta de clima, la pregunta es, bueno, pues ¿cómo la presentamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué presentación tipo podemos hacer? El modelo de informe 2 es mucho más amplio y veréis que el 1, pero bueno, pues así tenéis 2 modelos a utilizar. Y luego tenemos otras 3 clases, otras 3 apartados o transparencias, grupos de transparencias que se refieren a la parte de comunicación interna. Básicamente comunicación interna, como veréis, no, para nada tiene teoría prácticamente. Lo que vamos a trabajar sobre todo en comunicación interna va a ser el cómo establecer un plan de comunicación interna y luego, teniendo en cuenta que estamos ahora mismo en un enfoque 2.0, un enfoque digital, pues un poco lo que buscamos son ideas, lo que buscamos son formas de hacer y pues para trasladar la información, bien sea información corporativa de la empresa, información de recursos humanos, etcétera. Entonces, bueno, lo que os he querido compartir, lo que he querido hablar con vosotros es pues bueno, diferentes experiencias de diferentes empresas de qué cosas están haciendo a nivel de lo más sencillo, como puede ser una intranet, newsletter, etcétera, hasta las cosas más complejas, como puede ser una red social corporativa, de la cual tenemos una clase entera que sería la implantación de una red social corporativa, qué fases tendría que tener. Entonces, bueno, pues tenemos, como veis, en la asignatura 2 áreas claramente definidas, que sería una parte de clima y una parte de comunicación. ¿Por qué están separadas?
Bueno, realmente la parte de comunicación podría estar asociada a cualquier otra asignatura, porque al fin y al cabo todo lo que hacemos en recursos humanos, bien sea estrategia, bien sea selección, formación, dirección por objetivos, potencial, etcétera, todo lo que hacemos en recursos humanos hay que comunicarlo, y no solamente en recursos humanos, sino también a nivel estratégico de la empresa. Vale, ¿qué más cositas tenemos? En el aula tenemos, como os decía, dos partes diferenciadas. La parte de clima laboral, ¿qué cosas tenemos? Pues principalmente tenemos una app que se trata bueno, pues en empezar a trabajar con una encuesta de clima, y qué mejor que hacerlo con la herramienta por excelencia de clima laboral, que es el cuestionario de clima. Entonces vamos a aprender a hacer un cuestionario de clima porque generalmente no nos sirve descargarnos el Google un cuestionario de clima, sino que lo tenemos que hacer específico para cada empresa o la empresa en la que estamos trabajando. Y bueno, pues hay que empezar desde cero, y es definir variables, o sea, qué es lo que vamos a medir, y luego pues definir ítems asociados a estas variables. Es un poco el concepto de competencias que ya habéis visto en el primer semestre, que es vamos a medir competencias y los comportamientos asociados a estas competencias. Pues esto lo mismo es qué variables vamos a medir, qué aspectos vamos a medir dentro de la empresa, que estos conceptos normalmente los tenemos que definir conjuntamente con la dirección y generar incluso un equipo de trabajo en el que haya diferentes personas de diferentes áreas y niveles organizativos, en el que podamos contar con ellos para saber, oye, ¿qué queremos medir en la empresa? O sea, que no es una decisión que tenga que tomar en exclusiva recursos humanos, qué queremos medir y cómo lo vamos a medir, o sea, cómo vamos a definir estos ítems. Entonces vamos a definirlos, y en esto va a consistir, es el punto de partida de clima laboral, en tener el cuestionario, y es lo que vamos a hacer en la APP1. Entonces, bueno, aquí, bueno, pues por unificar conceptos y criterios, lo que he hecho ha sido definiros una serie de variables ya por vosotros, que es lo que vamos a medir, con su definición, y teniendo en cuenta estas variables, lo que vamos a hacer es definir ítems. ¿Cómo los vamos a definir? En vez de definirlos directamente en un foro o directamente en un glosario, lo que vamos a hacer es trabajar con una herramienta que se llama Typeform. Es una herramienta gratuita, bueno, gratuita, tiene una parte de trial, una parte de un mes, en el que, bueno, pues me gustaría que os deis de alta, y principalmente esta actividad tiene dos objetivos. Primero, conocer una herramienta muy utilizada ahora mismo en tema de encuestas, y que es muy útil, sobre todo pues porque luego también te puede ofrecer una analítica de los resultados. Y también lo más importante es que no te identifica la IP del ordenador, sino que te genera o identifica a cada usuario o cada persona que mete datos con un código alfanumérico aleatorio, ¿vale? Con lo cual, para trabajar la confidencialidad de los datos dentro de una encuesta de clima laboral es fundamental. Entonces, os recomiendo, se pueden hacer cosas muy chulas con esta herramienta, y os recomiendo, pues bueno, que indaguéis sobre ella, que trabajéis, incluso, bueno, lo que pasa que la versión gratuita poco, claro, te da mucho abanico de posibilidades, pero sí que te da algunas opciones. Entonces sois totalmente libres de formatos, tipos de letra, etcétera, pero sí tiene que tener una serie de características, y lo veis en las transparencias. Los ítems tienen que ser ítems, los ítems tienen que estar definidos de forma positiva, no utilicéis la pregunta, porque la pregunta siempre nos lleva a una respuesta bastante cerrada de sí o no. Entonces, tratarlo de definir en forma positiva. Tratar también de medir una cosa cada vez. Tenemos la manía muchas veces de, por hacer ítems bonitos que suenen bien, pues solemos medir varias cosas. Por ejemplo, mis objetivos son medibles, alcanzables y retadores. Vale, pues ¿a qué respondemos? ¿A son medibles, son alcanzables o son retadores? A eso me refiero, que teníamos que hacer un ítem para definir mis objetivos son medibles. Por otro lado, otro ítem en el que pusiera mis objetivos son alcanzables. Y por otro lado, otro ítem en el que definamos mis objetivos son retadores. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tratar de medir los ítems una cosa cada vez, aunque nos queden simples y sencillos. Ese es el objetivo. Tienen que dar una escala de respuesta, no me vale sí o no, sino tipo Likert, que es lo que también definimos. Tipo Likert son aquellas que son bastante de acuerdo, poco de acuerdo, muy de acuerdo. Aproximadamente vamos a utilizar una escala de 1 a 5 en este ejercicio, y es lo que se suele utilizar. ¿Y qué más? Bueno, pues tratar también de no hacer los ítems con una connotación negativa, o sea, es decir, que sea una crítica. Por ejemplo, mi jefe es una persona que no nos tiene en cuenta, ¿vale? Esto sería un ítem que no tenemos que hacer por dos cuestiones. Primero, tiene una connotación negativa. Normalmente, cuando definimos los ítems en forma negativa, hay una tendencia a contestar efectivamente que no, o sea, que a seguir ese criterio. Y por otro lado, utilizar el no. Al utilizar el no,
vamos a tener luego un problema a la hora de analizar datos, ¿vale? Porque lo que es no es sí y entonces tenemos que marcarlo porque la puntuación va al contrario. Entonces, de cara a analizar los datos es mejor evitar problemas, ser rápidos y ser prácticos y quitar el no directamente, ¿vale? Entonces, quitando esos conceptos a que sean, en principio, que se mida una cosa a la vez, que sea afirmativo, positivo, y que sean lo más simples y concretos posibles y dan una escala de respuesta tipo Likert de 1 a 5, todo lo demás tenéis libertad para definir, para, bueno, lógicamente que se ajuste a las variables que hemos definido, los ítems, de todo lo demás, formato, colores, formas, fotos, música, lo que queráis poner, estáis totalmente o sois totalmente libres de manejar. Eso es la app1, luego tiene un control de clima y luego tenéis un foro. Este foro no tiene una evaluación, pero sí, bueno, pues últimamente se está poniendo muy de moda, o hace ya un tiempo, el tema de la gamificación, el tema de hacer jugando, ¿no? Por ejemplo, oye, pues resulta que quiero aprender a cómo tratar al cliente o cómo trabajar con diferentes tipos de clientes. Entonces, en vez de dar el tipo de curso de atención al cliente en el que hablemos de los diferentes tipos de clientes, pues generamos un juego tipo ordenador en el que hay diferentes tipos de clientes y tienes que tomar decisiones, por ejemplo. Entonces, bueno, sí que me gustaría que hablarais en este foro un poco de qué actividades de gamificación se os ocurre para potenciar el que la gente participe o rellene el cuestionario de clima. ¿Por qué? Porque esto es pura estadística y al fin y al cabo cualquier encuesta lo que nos interesa es un índice de participación alta. Se puede considerar más o menos objetivo los resultados de una encuesta de clima si tenemos al menos un 70% de respuesta. Con lo cual, pues bueno, sí que me gustaría que aquí pensáramos en algún juego, o sea, en cualquier actividad de gamificación que facilite o favorezca la complementación del cuestionario de clima. Como os decía, no tiene valoración y entonces pensáis, bueno, pues no lo hago. Bueno, pues sí comentaros que sí que puede tener una gratificación y es, por ejemplo, cuando ya hemos sacado la nota final, pues nos encontramos con una nota de 8,9 o nos encontramos con una nota de 6,9, ¿vale? Es la diferencia de un notable a un sobresaliente, de un aprobado a un notable. Insisto que solamente es una décima, ¿vale? No me vengáis luego diciendo, no, es que yo he hecho lo de gamificación y entonces tengo un 6,8 o tengo un 8,8. No, simplemente es esa décima, que no sabemos si podemos encontrarnos en esa tesitura o no, pues si habéis rellenado este foro, pues lo tendría en cuenta para subiros esa décima, ¿vale? Insisto, solo una décima. Bien, por otro lado, el tema 2 se basa en comunicación. Lo que os decía, igualmente tenéis una app. La app, hemos visto la parte de material complementario, que tenemos una sesión entera de cómo implementar una red social corporativa. Bueno, pues vamos a trabajar con Yammer, que es una red social corporativa. La compró Microsoft hace 3 años. Y cuando entréis en Yammer, pues os daréis cuenta que es el Facebook, porque es la misma estructura, hasta los mismos colores de la empresa y funciona muy parecido. O sea que si tenéis Facebook, que supongo que casi todo lo tendréis, no tenéis ningún problema. Esto tenéis que esperar a que yo os dé de alta, porque vamos a trabajar todos en un mismo grupo. Y bueno, pues seguramente la semana que viene os llegará un link de Yammer para que podáis trabajar con la herramienta y básicamente lo que vamos a compartir o lo que tenéis que compartir es una mejor práctica, un artículo, vídeo, etcétera, que os parezca interesante relacionado con comunicación interna en las empresas y lo tenéis que compartir y tenéis un buzón que es el de que pone evaluación Yammer porque como solo tenemos acceso nosotros y tiene que quedar registro de que efectivamente lo habéis hecho en el aula, por lo que necesito es que hagáis un pantallazo de vuestra aportación y lo subáis en PDF en el aula, ¿vale? En el buzón de entrega. Os insisto, tenéis que hacer una captura de pantalla de vuestra aportación y en la red social y subirlo al aula en este buzón de entrega. Y luego tenéis un control de comunicación. En medio tenéis también vídeo tutorial de Yammer, tenéis algunos vídeos interesantes de ejemplos que podéis ver de alguna empresa y algún PDF pues interesante relacionado con el tema. Y por último, pues tenemos la EC. La EC, bueno, para mí es lo más importante, de hecho ahora veremos porcentajes, pero vale un 30% de la asignatura. Y bueno, es larga y complicada, ¿vale? Os lo digo pues para que no la toméis a la ligera, sino que dediquéis tiempo a ella. Y
Y bueno, pues para ello tendremos ahora una sesión de Excel aplicado a clima laboral, porque lo que vamos a ver básicamente es aprender a analizar datos del cuestionario y, bueno, pues es una sesión también de estadística, ¿vale? O sea, es, al fin y al cabo, pues bueno, los cuestionarios es estadística pura y es estadística de sacar comparativas, sacar Pearson, sacar TED-Student. Bueno, no os preocupéis porque, os digo, tenemos una sesión, quedará grabada y estará todo muy, muy específico y clarito para poder hacerla. Y bueno, pues eso es básicamente la asignatura, ¿vale? Vamos a compartir, por otro lado, también un archivo para que veáis para que veáis los porcentajes y unas últimas cosas sobre la asignatura. Se está subiendo. Vale. Aquí lo tenemos. Bueno, esta es la presentación que he preparado en el que, bueno, aquí ya me tenéis a mí, la foto, la que tengo en el aula, un poco para que sepáis quién soy. Soy licenciada en Psicología, máster en Recursos Humanos en el CEF hace ya unos años, pero estuve ahí al otro lado, como vosotros. Soy coach certificada por la ICF y hace un par de años hice un tema de educación y nuevas tecnologías por la UDIMA. Perdonad un momentito. Disculpad. Bueno, entonces he trabajado en Departamento de Recursos Humanos, empecé en consultoría, en temas de selección, haciendo un poco tareas mixtas, tanto comerciales como de selección y cobertura de puestos. Luego pasé a empresa cliente, estuve trabajando durante pues, casi 9 años en Securitas Direct, montando todo porque tenía un departamento de personal y luego monté todo conjuntamente con un equipo que seleccionamos pues toda la parte de selección, formación, desarrollo, pues de evaluaciones de desempeño, clima. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Y bueno, pues ahora mismo tengo una empresa, porque ya la segunda pues era más tecnológica y la hemos dejado un poquito de lado, pero tengo hace 7 años conjuntamente con un socio una consultora de recursos humanos en la que nos dedicamos básicamente a formación inicialmente, luego hacemos también procesos de selección un poco más executive, más detallados y bueno, hacemos también consultoría, lógicamente, de recursos humanos como apoyo a los departamentos de recursos humanos en temas de clima, desempeño, formación, etcétera. Lo que os decía, bueno, en la asignatura hemos estado viendo un poquito qué es lo que tenemos con las actividades, los controles, o sea que ya hemos visto. Y luego, por último, ver un poco los porcentajes, que es lo que os decía, las actividades de aprendizaje es un 10%, no cada una, sino la suma de las dos, con lo cual cada una de ellas es un 5%. Aunque son voluntarias y es un porcentaje bajito, sí que es importante que las hagáis, puesto que bueno, os pueden aportar luego esas décimas. Y luego tenemos dos controles ya hemos visto que también valen un 10%, un 5% cada uno. Y la actividad de evaluación continua, que es lo más importante de la asignatura, que vale un 30%. Y por último, el examen, que también tenemos una sesión en la que hablaremos cuando se vaya a acercar el examen, que vale un 50%. Lógicamente, para la presentación del examen, como ya sabéis, tenéis que tener aprobado las actividades, controles, etcétera, por lo menos con un 5 para que os haga media. Y nada más, por último, pues contaros que tenéis el foro de tutorías de la asignatura para preguntarme lo que necesitéis. Cuestiones más particulares, aunque siempre es bueno que compartáis las cosas en el aula, marta.blasco@udima.es y la dirección que veo, o sea, la veo todos los días, la tengo enganchada conjuntamente con la de la empresa, es marta.blasco.camacho@gmail.com y cualquier tipo de gestión o pues trato un poco más personalizado. Tutorías telefónicas los miércoles, mientras dure la asignatura, los miércoles de 5:30 a 7. ¿Vale? Tenéis el teléfono, la extensión y todo en el aula.
Bueno, pues un placer saludaros, un placer conoceros. Espero que disfrutéis, que os vayáis con la mochila cargada y cualquier cosa, por favor, no dudéis en preguntarme, ¿de acuerdo? No os quedéis con duda. Y nada, un abrazo y que paséis un buen día y una buena semana.